Gente, esta noche se viene en 10 preguntas, un percusionista, pedagogo, divulgador, luthier educativo, que hoy vamos a descubrir qué es eso de luthier educativo, porque esta noche se viene en 10 preguntas Antonio Domingo. Muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está Antonio Domingo? ¿Qué tal? ¿Cómo ha llevado la noche? Muy bien, noche de nules y la mejor forma de aprovecharla es charlando contigo. O sea que es una noche diferente al menos. Ole, 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 ole. Pues me alegro de que, antes de nada, quería darte las gracias vamos, aceptarme la entrevista. Tenía muchas ganas de entrevistarte. De hecho, yo ya te conocía de antes, pero el que me recomendó fuertemente que te siguiera y que te invitara fue David Tuba, que... Pero no puedes hacer caso de David porque a David es amigo. Entonces, cuando te recomienda un amigo, se agradece porque es un tío al que quiero un montón, pero no te fíes mucho cuando hacemos ese tipo de recomendaciones tan próximas. Exactamente, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo es que de David Tuba me fío, porque David lo conozco hace un puñado de añillos y también es amigo. Entonces aquí, si esto va de amigos, Antonio, si es que Ujú. esto va así, así. Somos músicos, ¿qué hacemos? Si es que esto va así. Esto. Entonces, de lunes, ¿no? Ha empezado un lunes un poco fuerte, un poco suave, bien. No, muy bien, muy cómodo. La mañana libre para poder trabajar y estudiar en casa y la tarde dedicada también a desarrollarte en otras habilidades, que viene bien caminar, viene bien, como decía un compañero, hacer, hoy toca pierna y hombro, con lo cual un poco de ejercicio. Ole, ole, sí, sí, sí. Un poquito de ejercicio siempre está bien, porque si no. Lo único que hacemos son. Bueno, tú sí, porque tú eres percusionista, tú haces brazos. Tú brazos, quieras que no, tú haces un puñado de brazos. Sí, pero se necesitan 10.000 pasos diarios para poder quemar lo que comes, o sea que con brazos solos no hacen nada. Bueno, bueno, bueno. Yo es que con los pianistas, nada más que dedos de dos dedos. O sea horrible. Sí, sí, también hace falta moverse. Hace falta moverse, ya sean músicos o no sean músicos. Porque sí, Ujú. sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que, si quieres, no sé si tienes alguna cosa más que decir o empiezo ya a acribillarte a preguntas con las 10 preguntas. Yo estoy dispuesto, quiero decir, salvo que tengas alguna dinámica que te falte en la presentación de tu programa habitualmente, estoy a tu completa disposición. No, 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 esto está ya. Esto ya va todo rodado, o sea, ya va todo para adelante, va todo. Ujú. Así que, Antonio, primera pregunta. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? ¿De dónde te viene a ti esta afición por la música? ¿Por qué sé yo? ¿Por qué? Pues creo que como le ha pasado a muchos niños que nacimos el siglo pasado en zonas rurales, y mi primer contacto fue una banda de música, una de esas agrupaciones maravillosas que defiendo a ultranza como herramienta social por encima del resto, por encima de todo lo que podamos imaginar. La transversalidad del ambiente social de una banda, aparte del arte sonoro y de lo que implicaba el hecho de moverte, de poder hacer viajes con ellos y todo ese tipo de cosas fue lo que de alguna manera me enganchó. Mi contacto fue querer tocar en la banda municipal del pueblo donde nací. ¿Y te viene de familia o de músico? ¿Tú eres el primero? Fui el primero, fue una ilusión de mi abuela. Mi abuela dijo, si empiezas a estudiar solfeo, maravillosa palabra que algunos detestan mucho, pero que a mí me gusta, sobre todo cuando la entiendes en su significado real, no el que algunos le han aportado con el paso del tiempo. Me dijo, si estudias solfeo, yo te compro un instrumento. Imagínate una familia bastante humilde, el que te comprara un instrumento musical era como un lujo allá por los finales o sea, no por los finales, por el último cuarto de 1900, con lo cual era como muy de agradecer y vamos, fui de cabeza. Era un chantaje emocional encubierto, pero mira, con el tiempo se convirtió en mi profesión. Es que ahora los instrumentos ya parece que a veces han bajado un poco de precio, se han hecho un poco más asequibles quizá, pero antes eran un dineral, o sea...
Bueno, y que tradicionalmente en mi zona no, por ejemplo, en mi municipio no había habido banda de música desde hacía muchos años, desde que desapareció en los años de posguerra. Entonces, el hecho de tener ese acceso era como algo muy novedoso para nosotros. Quizá no existe la tradición que pueden existir en comunidades como Galicia o como en el País Vasco, donde hay un desarrollo musical mucho más potente, o como en Valencia. Y entonces para mí, con 11 años, que fue cuando empecé, era como abrir un mundo totalmente desconocido. En mi familia no había ningún músico y me enganchó. O sea, fue como una especie de ventana de viento fresco que se abrió delante de mí y me aferré a ella absolutamente. ¿De qué pueblo eres, Antonio? Si no es mucho preguntar. No, es un pueblecito muy pequeño de Toledo, se llama Tembleque, es el pueblo donde Sancho iba a segar, según dice Cervantes. Ajá, ajá. Qué fuerte, qué fuerte. Pues sí, no he estado nunca, pero sí lo había oído nombrar más de una vez Si eres del sur y vas a Madrid por la A4, tienes que pasar por mi pueblo obligadamente. Afortunadamente ya no pasas por él porque en el 92 hizo la autovía, pero antes de que apareciera la autovía pasabas por el centro del pueblo. O sea Ah, qué que es un fuerte, pueblo muy conocido. qué fuerte. Corazón me sonaba, corazón me sonaba. O sea, yo ya te digo que me sonaba el nombre. Y entonces, Y después además, tembleque, como para no sonarte, siendo percusionista, como para coger panderetas. ya ves, ya ves, ya ves. Pero bueno, el tembleque viene bien también, ¿no? Para ser percusionista, para hacer redobles. Oye, Sí, el redoble de pandereta te sale solo, eso es verdad. eso está estupendo. Eso está estupendo. ¿Y entonces de la banda pasaste al conservatorio o cómo fue? Bueno, de la banda pasé a una etapa militar, una etapa en la que continué los estudios en la Academia de Infantería de Toledo, y desde ahí ya inicié el conservatorio y empezó la carrera profesional. Primero grado elemental, grado profesional y posteriormente el superior en Madrid. ¿Y tú querías hacer o sea, tú querías hacer batería? O sea, tú querías... No, yo llegué y me dijeron, tú la caja. Y ya está. A partir de ahí se decidió. No hubo, debe ser que soy muy conformista y no hubo opciones a réplica. Sí que es cierto que luego toqué clarinete porque me llamaba mucho la atención, pero anidó la percusión de tal manera en mi corazón que no dejó hueco para muchas más cosas. Ajá, qué bueno, qué bueno, qué fuerte. Y bueno, pues ese fue tu primer contacto con la música y Ujú. te vino por algo o por lo de tu abuela, ¿no? Es decir, porque tu abuela te Sí, dijo, simplemente, a partir de ahí, repertorio de marchas de procesión, repertorio de pasacalles, repertorio de pasodobles taurinos, repertorio de zarzuelas. Hoy, curiosamente, ha habido una situación muy graciosa en el gimnasio mientras me duchaba, porque tenía un señor al lado cantando las lagarteranas, un señor bastante mayor, y he dicho, Dios mío, el tiempo que hacía que no escuchaba esta melodía. Y claro, todo eso forma parte del ISO. No sé si conoces lo que es el ISO. no, El ISO viene de una línea de investigación de musicoterapia que está sentada en Chipre. La lleva Benezón, que es un señor argentino, y trabajan desde el ISO porque consideran que el ISO es la identidad sonora que todo ser humano tiene. Esa música que permanece en memoria a largo plazo para siempre, ¿no? Y entonces, una melodía que yo hacía, pues eso, muchísimos años que no escuchaba, de repente no solo la he reconocido, sino que ha aparecido la letra, ha aparecido el nombre, y eso ocurre ahora a mi edad, pero ocurrirá también dentro de 70, cuando esté con 75, con 90 años, si es que llego, y vuelva a aparecer. Eso es parte del ISO. El ISO, además, ahora yo lo estoy utilizando como herramienta educativa para demostrar que los niños y las niñas saben mucho más de música de lo que pensamos. mm, me has comentado eso y me he acordado del Alzheimer Claro. y de que como esa música se puede olvidar hasta del nombre de lo que lleva, de lo que has comido hoy y de la ropa que llevas puesta, pero la música que escuchaba de joven, eso se queda como... El ISO es lo último que se pierde. Por eso se está investigando desde ahí, porque ¿dónde se guarda? ¿Cómo lo guarda la música? ¿Qué poder tiene para guardar en memoria a largo plazo que el Alzheimer no puede atacarlo? ¿O es lo último que Uy, termina atacando? uy, se te ha ido la cámara, Antonio. Sí, no entiendo por qué. Ahora. Sí.
Repíteme lo del ISO, porfa, que se ha entrecortado un poquillo. Sí, que digo que fíjate cómo se da de fuerte el tema de la identidad sonora, que es cómo guarda la música la información en esa memoria a largo plazo, en una memoria a largo plazo tan profunda, tan asentada, esa red neuronal queda tan asentada en el cerebro que el Alzheimer es lo último que consume. Como tú dices, puedes perder el nombre, puedes perder la identidad, puedes dejar de conocerte a ti mismo, ya no solo a la gente, sino a ti mismo, pero el ISO sigue ahí. La identidad sonora sigue ahí. Qué fuerte. Es que es muy fuerte. Porque eso, Sí. se guarda como... Y está bien que lo investiguen porque es que eso, es que parece que está como muy bien guardada esos recuerdos, ¿no? A fin de cuentas, o sea... Entonces, ¿una persona de 75 años tiene ISO? Sí. ¿Y de 90? Sí. ¿Y de 60? Sí. ¿Y de 40? Sí. ¿Y de 25? Sí. ¿Y de 17? Sí. ¿Y de 3? Sí. Todos tenemos ISO. Incluso cuando naces, ya hay un ISO. Ha habido 9 meses de posible memoria auditiva que, dependiendo del aporte emocional que haya tenido esa melodía o ese ritmo dentro del vientre materno, va a dejar huella en una memoria a largo plazo o no. Ujú, ujú. Me ha gustado mucho lo del ISO. Eso puede ser un posible reel. Yo es que cuando lo del ISO... Academia Benetton. Ajá, qué fuerte. Es que lo del ISO, claro, mi padre es fotógrafo, entonces pues, me ha recordado a la exposición del ISO 800 y ese tipo de cosas. O sea, Ujú. me ha recordado Sí, en eso. este caso las siglas vienen de identidad sonora. Claro, qué fuerte. Me ha gustado Y mucho. cada uno tenemos una diferente, además. Claro, claro, depende mucho de tus factores. De tu epigenética, de todo lo que hayas vivido y convivido. Ujú, ujú, ujú. Qué guay, qué guay. Me ha gustado. Empezamos fuerte, me ha gustado mucho, me ha gustado Sí, mucho. imagínate que en clase pudieras descubrir el ISO de los niños y desde ahí hacer aprendizaje significativo, una red neuronal que ya existe y de esa red neuronal tiras hacia un aprendizaje nuevo. Fíjate cómo cambia la historia. ¿Los niños saben? Sí, mucho. ¿Las niñas saben? Sí, mucho. Mucho más de lo que creemos. Mm, mm. Qué fuerte. Sí, 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 sí. Y a eso, es que hay una memoria que no se olvida, no se olvida. De hecho, lo habrás visto, por ejemplo, la bailarina esta que tenía Alzheimer, que no podía apenas, y le ponía, y se acordaba de los pasos, se acordaba de... La actitud de su cuerpo cambia totalmente. De estar hundida, de estar hacia adentro, de repente la música le hace recordar no solo recuerda la melodía, sino que es capaz de recuperar parte de la movilidad y aparecer un gesto que, incluso siendo una persona muy mayor, se nota que es un gesto comedido, que es un gesto trabajado y que tiene arte en ese movimiento. El Ujú, ISO musical le lleva a un ISO motor. ujú, ujú. Qué guapo, qué guapo. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado mucho, porque es que eso, siempre me he preguntado... No es eso, es ISO. Que siempre, perdón. Siempre me he preguntado por qué, o sea, porque es normal que se estudie porque es que no se olvida, ¿cómo es posible eso, no? O sea, Pero está relacionado con el mundo que en muchas ocasiones, durante muchos años, se ha denostado en la educación, que es lo de mezclar educación y emociones. Y incluso se ha tenido la certeza y se ha trabajado durante muchos años en metodologías donde la letra con sangre entra. Yo he crecido en esa metodología. Y como yo, muchos de los niños y niñas que nacimos en el siglo pasado. ¿Era real? Sí. David Bueno dice la letra con sangre entra. Ahora, cuidado con los problemas que eso genera. Ahora, ¿la letra puede entrar con la alegría? Claro que puede que entrar con la alegría. De hecho, la mayor parte de los ISOs están relacionados con momentos muy felices. También pueden estar relacionados con momentos de tristeza. Evidentemente, las grandes pérdidas, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amor, la pérdida de una mascota puede ser también relacionada con una melodía. Pero en la mayor parte de los casos, lo que recordamos como melodías en memoria a largo plazo son momentos muy agradables. Entonces, aprendizaje, música y emociones, pues en emociones de alegría están totalmente relacionadas. ujú. Si eso lo llevas al aula, ya tienes el secreto de la educación con mayúsculas. Claro. Y como dicen por aquí por el chat, que muchos niños responden mejor a los esfuerzos positivos, a los refuerzos positivos que a...
Claro, negativo. Nosotros nos enseñaron, a ti y a mí, que yo soy del 85, yo tampoco soy tan joven. A mí también me enseñaron un poquito, no quizá como en la educación de mis padres, pero también no, repite y repite y repite y repite y sí. No es algunos niños responden mejor a la parte positiva. Todos los seres humanos respondemos mejor a la parte positiva. Lo que pasa es que muchos seres humanos hemos aprendido a responder como sea positivo o sea negativo, a ser capaz de levantarte. De hecho, hay muchos reels de gente de crecimiento personal. ¿Por qué si te caes, te levantas? Sí, sí, sí es verdad, pero a lo mejor no hace falta que me tires. A lo mejor no hace falta que me revientes emocionalmente. A lo mejor no hace falta que me machaques. No, pero es bueno machacarte porque la vida es dura. Mira que no hace falta. Ya me dará la vida lo que me tenga que dar. Tú déjame crecer de forma consciente, con una salud mental saludable, digna, limpia, y ya veremos, a ver, prepárame, no me metas en una urna de cristal, tampoco lo quiero, pero no hace falta que me pegues antes de tiempo. Cuando digo pegues, es a nivel emocional, no hace Mm, falta que sea físico porque afortunadamente todo eso se ha perdido ya. Pero a nivel emocional todavía jugamos mucho con ese chantaje de si estudias, te compro. claro. Qué triste que tengamos que llegar a eso para que alguien estudie. Ujú. Sí, 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 pero así... Hoy en día sigue funcionando también un poco eso, ¿eh? Me sigue funcionando con mi alumno, pasa mucho de... Mis padres han dicho que si tal, pues me compran no sé qué. Entonces... ¿De qué nos habla eso? Nos habla de una motivación extrínseca, no de una motivación intrínseca. Quiero decir, la necesidad de conocimiento es imprescindible en la sociedad del siglo XXI. La necesidad de saber hacer, de conocerte, de conocernos, los cuatro saberes importantes, son imprescindibles para poder desarrollarte. Con lo cual, el aprendizaje de esos cuatro saberes no tiene que estar supeditado a un premio final de fuera, sino un premio o sea, íntimo, un premio tuyo. Tiene que ser una motivación intrínseca. Lo que pasa es que nosotros no nacemos sabiendo eso. Por eso es tan importante que desde la educación empecemos a trabajar el desarrollo de la motivación intrínseca para que no necesitemos nada externo para motivarnos. Pues sí, pues sí, eso totalmente igual. Es totalmente igual y me ha encantado. Me ha encantado porque es que es eso, sí. Y el refuerzo positivo es que siempre está claro que funciona mucho mejor que un refuerzo negativo. O sea, Claro. ¿Eso quiere decir que al niño no hay que decirlo, a la niña no hay que decirle lo que está mal hecho? Claro que no, sí, el niño o la niña tiene que ser consciente, pero una cosa es la conciencia y otra es que lo utilices como un arma arrojadiza. Una cosa es que el niño sepa que está bien o que está mal, tener una plena conciencia, de ahí el que se trabaje mucho con elementos que nos acercan a la autoevaluación, llámese rúbrica, llámese portfolio, llámese como quieras, pero que el niño o la niña sea consciente de cuál es el camino hacia ese Ítaca, ¿no? Por dónde está. De esa manera, no necesita que le digas, Cari, es que si vas así, vas a suspender. Eso es un chantaje. Eso no es motivación intrínseca, eso es motivación extrínseca. ¿Se puede llegar a utilizar? En principio no habría que utilizarlo, a lo mejor como algo puntual, en un momento determinado, uf, como mal menor se puede utilizar, pero si eso se convierte en tu muleta, si eso se convierte en el camino de ese niño o de esa niña, nos estamos equivocando. Bajo mi punto de vista, recuerda, siempre bajo mi punto de vista, nos estamos equivocando en ese proceso educativo. mm, sí, yo pienso igual. Pienso igual, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo padres que dicen, es que mi padre me ha dicho que si no estudio piano me va a borrar. Eso es así de veces, ¿sabes? Y es como, Pues sería maravilloso que llegue un momento en que te digan, mis padres me han dicho que si no estudio matemáticas me borran de piano. Eso cuando llega ese momento es magia pura. sí, 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 sí. Pero que pasa mucho, vamos. A mí me ha pasado más de una vez con más de un alumno que te dice eso. Ujú. Dice, es que mi padre me ha dicho que si no estudio más piano, que me van a borrar y van a vender el piano y van a... y, es como- y bueno. Bueno, me ha gustado el primer punto, yo creo que lo tienes ya. De las 10 preguntas, el primer punto ya lo tienes completo. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Me ha gustado toda la historia del ISO. Me ha gustado mucho, 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 Antonio, de verdad. Así que si te parece bien, pasamos a la pregunta número 2 Venga. que son dos partes, vale 0,5 cada una. ¿Qué tiene de bueno la música y qué tiene de malo? La música todo es bueno. Todo lo que ocurre en el cerebro de una persona que escucha música, de una persona que toca música, de una persona que canta música.
de una persona que baila música, solo con unos segundos el cerebro ya es diferente. Cuando digo diferente es mejor. Está más conectado y está mucho más evolucionado. Solo con unos segundos. Imagínate lo que puede hacer un proceso en un coro, un proceso en una banda, un proceso en una escuela de música, un proceso musical en primaria, en infantil, en secundaria, en infantil, por favor. Música en infantil para infantil, por favor. Imagínate lo que puede transformar los cerebros de esos niños y niñas. Malo, en principio no hay nada. Lo más malo de la música es una mala metodología. Lo más malo de la música es que no te la enseñen como necesitas. Quiero decir, no es lo mismo enseñar a niños de infantil, a niñas de infantil, no es lo mismo enseñar en primaria, no es lo mismo enseñar en secundaria, no es lo mismo enseñar en escuelas de música, no es lo mismo enseñar en conservatorios. En todos ellos, el cuidado de la autoestima y la autoconfianza de cada uno de esos niños y niñas es imprescindible. No existe ningún dato, ninguna escala, ni ningún si bemol que esté por encima de la autoestima de un niño o de una niña. Por lo tanto, la música para mí no tiene nada malo. Puede haber una mala pedagogía de la música que te lleve a odiarla y a colgar el instrumento. Qué triste. Qué triste que por una mala metodología, que por una mala praxis educativa, haya niños y niñas que lleguen a ese extremo y a esa situación. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que sí, lo malo es una mala metodología. Porque Es que si no, ¿qué hay de malo? sí, de hecho, me ha pasado con entrevistados que me han dicho. Yo empecé a estudiar piano, por ejemplo, que más le pasa mucho, pero es que el profe me amargó. Y ya eso, ya eso. Pero sí, 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 total, total. Me ha gustado mucho. Ha respondido muy rápido a la segunda, ¿eh? Ahí lo tenías clarísimo, me ha encantado. Bueno, llevo muchos años dando clase. Creo absolutamente en la educación. Creo absolutamente en la educación musical. Creo en la capacidad de la música para transformar al ser humano. Creo en la capacidad de la música para ser lo que somos ahora, gracias a lo que hemos sido durante la historia. O sea, a lo que hemos sido me refiero a lo que hemos tocado, a lo que hemos cantado y lo que hemos bailado. Recuerda que si te vas a otras sociedades, todavía en este siglo XXI, en algunas partes del mundo, la música y la vida van de la mano. Así ha sido siempre. Desgraciadamente, en Occidente, la música y la vida se han separado. La música se ha convertido en un consumo, no en una herramienta vital. Mientras la música ha sido una herramienta vital, nos hemos desarrollado como nos hemos desarrollado. El día que la música abandona la vida y se convierte en una herramienta de consumo, estamos perdiendo una de las grandes maneras de poder mejorar nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad social y nuestra capacidad procedimental, nuestro movimiento y nuestro cuerpo. Por lo tanto, como digo habitualmente, hacemos música no porque seamos humanos, sino que somos humanos porque hacemos música. Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Y sí, además que la música yo creo que es que viene desde la prehistoria, ¿no? Desde, no sé, para comunicarnos directamente. O sea, es que... Primer instrumento, 35.000 años. El fémur de un buitre, una flauta. Y eso es lo que nos han llegado, pero seguro que lo primero fue una flauta, lo primero no sería la voz, lo primero no sería el cuerpo, lo primero no sería golpear Piedra. piedras, tambor, o sea, troncos, cualquier cosa que sonara. Evidentemente de eso no nos han quedado registros ni hallazgos, ¿cómo se dice? Ahora no lo voy a decirle. A Indiana Jones, ¿cómo se llama? Los que hacen Jeroglífico. Jeroglífico, ¿no? sí, el que no nos ha quedado restos, ¿no? De estas etapas prehistóricas, pero lo hubo, vamos, seguro. Con lo cual estamos hablando de que la música fue... hay un libro maravilloso que habla de Daniel Levitin, que habla de que incluso fue la primera herramienta para comunicarnos, antes que hablar. Mm. De hecho, todavía hay alguna tribu en el planeta que se comunican con sonidos melódicos. Las sílabas están, pero cada sílaba tiene sonido melódico, melódico real, son como melodías.
Es impresionante ver la tribu cómo se comunican, porque parece que están cantando. No saben hablar de otra manera. Eso le pasa a Entonces, mucha... evidentemente, el primer ejercicio de comunicación es la música. De hecho, si lo extrapolamos a la situación actual, la música es el único lenguaje universal. Qué curioso, ¿no? ¿Crees que es casual? ¿Crees que es producto de la casualidad? Vaya, vaya. Que tú puedas tocar con cualquier persona del mundo, sepas o no lenguaje, tengas o no partitura, y te puedas poner de acuerdo. ¿No te parece alucinante? Pero de acuerdo, no tras un mes de convivencia y de No, gestos no. que hagamos, In sino situ. simplemente se pone a tocar y le sigues. Punto. Y se produce un ejercicio de comunicación al más alto nivel. Eso es la música. Sí, 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 sí. Pero es que además es que eso, es que es universal y efectivamente, es que puedes estar haciendo música con un japonés, tú no tenés ni papa de japonés ni el de español y entenderse perfectamente. O sea, eso es lo bonito también. O sea, y sí, siempre me ha gustado que la música sea universal, eso me ha parecido siempre impresionante, la verdad. Siempre. Ujú. Y sí, quizás no tenemos, o sea, el instrumento más antiguo tiene 35.000 años porque las piedras en sí no nos han parecido que eran el instrumento, pero también estarían ahí, las primeras piedras que usarían, claro. Pero Por que eso digo que es podemos, el que ha quedado, es el primero que se encontró, que pero eso podemos no quiere decir que fuera el identificarlo, primero. claro, que podemos Claro. identificarlo como instrumento musical, de que ya es un instrumento musical propiamente hecho, ya fabricado, por así decirlo, pero... Sí, además con su última tecnología. Exacto, exacto. Así que bueno. Entonces pasamos a la pregunta 3 Antonio. Venga. Vámonos. Si no te hubiera dado por dedicarte a la música, ¿qué hubieras sido? Uf, lo tengo clarísimo. Fíjate, eso es un daño que recibí de pequeño, porque no sé si realmente fui músico porque me hicieron daño en aquel momento. Uf, wow. Vale, voy a abrirme el canal, ¿vale? Esto va a ser Venga, una venga, confesión. venga. Tírale, Va a ser una tírale. confesión potente. Siendo muy pequeño, creo que eran 8 años lo que tenía antes de llegar la música a mi vida. Yo quería ser médico. Y un amigo de mi padre, cuando conté en la familia delante de ellos que yo quería ser músico, hizo un comentario súper soez que no tiene nada que ver con la medicina de lo que yo tenía que hacer. Algo sobre muertos, culos y dedos. O sea, Sí. algo que a un niño de 8 años nunca hay que decírselo. Y reconozco que a partir de ahí apareció un rechazo bastante grande. Claro, yo no sabía si eso era verdad o era mentira, pero apareció un rechazo bastante grande sobre la medicina. Curiosamente, luego me he dado cuenta de que sí, que soy médico, porque cada vez que me subo al escenario, mi única intención es que la gente olvide sus males durante 50 minutos y que en ese tiempo sean absolutamente felices conmigo. Es una forma de medicina diferente, pero igual de buena, porque les lleno de las hormonas que considero que son importantes para que se curen. Dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, bajando los niveles de cortisol. Con lo cual, soy un médico a mi manera. Bueno, mira, eso me ha gustado, eso me ha gustado. Y sí, siempre hay. Bueno, también te dirían a ti lo típico de. Bueno, vale, música, pero música hay que más. Que la música está muy bien, pero ¿qué va a estudiar en serio? La música no es para estudiarla en serio. Eso es para echar un rato, ¿no? Como que juega Tú al sabes que futbolín. mi vídeo más viral es precisamente esa pregunta. ¿Sí o qué? Me la hacen en una entrevista en Gijón, en una televisión de Gijón. Y cuando la publiqué, fue mi vídeo, quiero decir, yo tengo un nicho muy pequeño y mis publicaciones tienen muy pocas visualizaciones. No tengo ninguna necesidad de que haya más. Me gustaría que hubiera más por una cuestión de seguir comunicando los beneficios de la música, ¿no? Pero no por una necesidad personal. Y el vídeo que más visualizaciones tiene es ese sobre música y qué más. Música hay que más, efectivamente. Es que es así. Es que parece como que la música siempre ha sido como algo secundario, ¿no? Como, yo qué sé, como quien va a tomarse una cerveza, Mm. pues echa un rato de música, pero no tiene más. Sí, sí, sí.
Y, coño, la importancia de la música, contre. Que es que ahora es cuando empezamos un poco a ponerla en valor, ¿no? Pero hasta hace nada era un poco como... Vale, vale, la música está muy bien, pero ¿qué carrera va a estudiar? O Ujú. sea, Totalmente. eso me pasó también. Hace poco entrevisté a Sara Ramos, catedrática de composición en el Conservatorio de Sevilla. Ujú. Y decía que eso, que sus padres le decían, pues eso, que sí, que está muy bien la música, pero que tú haz arquitectura y en tus ratos libres, si el piano va a estar ahí, el piano va a estar ahí, pero tú haz arquitectura y déjate de... Porque eso, como que... Y ella tuvo, que fue la que después, poco a poco, sus padres se dieron cuenta de que ella podía vivir de la música, ¿no? Bueno, tuvo la suerte de que me imagino que buscaría un espacio vital en el que se impuso o tuvo las capacidades suficientes como para convencerles, Sí. pero ¿cuántos grandes músicos, cuántas grandes compositoras, directoras, quiero decir, cuántos artistas hemos perdido en el camino por una sociedad absolutamente cortoplacista en el sueldo y que no ve salidas profesionales a esta carrera? ¿Cuántos se han quedado en el camino? Vaya, vaya. Sí, 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 pero de verdad, ¿eh? O sea, de hecho, tú ves el conservatorio y ves los alumnos que empiezan y los alumnos que terminan después de 10 años o 14, depende de dónde corte, dónde haga el corte. Y es que es una pirámide, pero es que cada vez se va estrechando más, hasta que al final los que están en el último curso ya nos conocemos todos, porque ya el resto ya se han ido ya. Y es muy triste en ese aspecto, muy triste. Entonces, médico, ¿no? Sí, Me ha esa gustado. sería, hubiera sido mi ilusión, médico. Bueno, bueno, bueno. Entonces, pasamos a la pregunta 4. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de dedicarte a la educación musical? Cuando tengo un niño o una niña delante, o cuando tengo un profe, una profesora o un profesor delante, se produce un ejercicio de comunicación de verdad, que es la base de todo aprendizaje. Si no hay un ejercicio de comunicación, si no hay un emisor, un receptor y un canal, y hay línea entre los dos, la educación no se produce, calentamos la silla, cobramos el sueldo, pero no estamos educando. Cuando se produce ese canal, cuando se produce ese ejercicio de comunicación, la pupila se dilata, se abren los ojos y aparece el brillo en los ojos. Ese es, eso es oro para mí. Eso es precioso. El tener esa sensación de ha conectado, lo ha entendido, ha llegado a Ítaca. A partir de ahora es tu camino. Yo tan solo he sido un Sherpa para traerte hasta aquí. Ahora empieza a caminar tú. Solo por eso sería capaz de trabajar gratis. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto, no vaya a ser que ya bastante mal nos pagan a los músicos como para encima. No lo digas muy alto, no lo digas muy No, yo alto. no me puedo quejar, yo no me puedo quejar. Reconozco Ok, que vivo bien, que vivo bien. Me cuidan. mira. Además, tú estás de profe en Musiquene, si no me equivoco. Sí, en Eso, Musiquene. Soy miembro fundador. Este es mi curso número 25. wow, wow. Lleva un ratillo ya en Musiquene. Tienes buenísima fama, siempre Musiquene siempre ha tenido buenísima fama en ese aspecto. Es un centro bastante preocupado por la excelencia educativa y bastante preocupado por algunos entornos alrededor del intérprete que en otros sitios no sé si se tiene tan en cuenta. Entonces, bueno, creo que se han preocupado porque haya una excelencia no dolorosa y una excelencia donde la salud mental se tenga en cuenta. Entonces, eso, aparte de un grandísimo nivel de mis compañeros, que son verdaderamente bestias, mulas pardas europeas, dando conciertos, si añades la parte cognitiva y la parte procedimental de un buen docente y la estabilidad del alumno o de la alumna, claro, los resultados se multiplican por 1000. Sí, además, eso sí. Es centrarse un poco en el alumno. Que en algunos centros no se preocupan tanto, pero Musiquene siempre ha tenido fama de ser bastante bueno en ese aspecto. O sea que. Qué guay, qué guay. Entonces Mm. Agustico, entonces Musiquene, ¿no? Lo que deduzco. Bueno,
Afortunadamente sí, por muchos años. Y de hecho, tú también das tu charla y tu historia, que de hecho, este fin de semana he estado en Palma de Mallorca, si no me equivoco. Haciendo una formación en el CEP, el Centro de Profesorado de Calviá, al oeste de Palma. Y sí, haciendo una formación para profesores y profesoras de infantil, primaria y secundaria, dando algunas herramientas básicas de lo que considero que debería ser una educación musical generalista en esos ámbitos de infantil, primaria y secundaria, donde esos niños, en muchos casos, esas niñas, en muchos casos, van a ser los únicos que van a tener contacto con el arte sonoro. Sí, Y no sé si se le da la suficiente importancia. Yo creo que no. yo creo que no. Estoy absolutamente en contra con el número de horas, absolutamente en contra incluso con las formaciones. Por ejemplo, en infantil no hay formación musical, creo que hay un cuatrimestre en los 4 años, un cuatrimestre, cuando la educación musical es troncal en el desarrollo, en el proceso evolutivo de un niño y una niña, troncal, y no hay un cuatrimestre. Y la formación que les dan ese cuatrimestre, había que revisar el currículo porque fliparíamos. En primaria la formación está a lo mejor, pero creo que se podía darle una vuelta muy potente a los programas universitarios para conseguir que la gente tuviera una formación más potente. Y en secundaria, pues depende de la formación que haya tenido el profesional en el conservatorio, porque sabes que se accede del conservatorio, pues va a depender mucho de sus habilidades didácticas, de sus propios procesos, de su genética y de su sensibilidad empática para con el bienestar del que tiene en clase. Que por lo visto, Alejandro, están vivos. Sí, 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 por lo visto están vivos, efectivamente, por lo visto están vivos. No solo son jarrones chinos vacíos. No, no, están vivos. Son Sí. personas de carne y Y hueso. fíjate, y piensan, que es para hay gente que es un problema que piensen. Claro, Porque piensan, deciden, les gusta, no les gusta, quiero decir lo normal, se expresan, lo de cualquier. Claro, se expresan. es un problema. Y muchas veces no sé si tenemos las herramientas, además unas herramientas que cada vez son más importantes en el siglo XXI, porque ha habido una transformación social tan brutal de lo que yo viví a finales de los años 90, ¿no? A lo que se está viviendo ahora, es tan diferente que no sé si tenemos las herramientas necesarias para poder abordar esos procesos en el aula. Y no solo hablo de música, hablo de todas las materias. O sea, creo que una de las vueltas de tuerca que necesitaría la educación en este país, entre otras muchas cosas, sería una revisión de los procesos formativos del profesorado. A todos los niveles, infantil, primaria, o Sí, sí. escoletas, infantil, primaria y secundaria. Es que el profesorado no está, no se le forma para dar clase. O sea, se le exige que llegue a un nivel musical de tienes que tocar esto, tienes que aprenderte estas cosas, pero no se le enseña cómo enseñar. No, no. Y vamos, yo he tenido profesores muy buenos, pero he tenido otros que, yo qué sé, uno me suspendió para darme clase particular en su casa durante todo el verano. Qué Mm, bonito, o sea que, claro, estuvo muy bien. interesante. Sí, sí, sí. O sea, cobrando 5.000 pesetas la hora en el 95, o sea que muy bien. No sé, mm, profesores que no han sido buenos y luego otros que sí, por supuesto, ¿no? Que son los que siempre intento recalcar, que son los que hacen al final que amen la música y que no quieras tirar la toalla, porque siempre hay algún profesor que es el apañado, que es el que te hace querer de verdad la música como tú querías quererla. Y no sé, es muy curioso, la verdad. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Y entonces, pasamos a la pregunta 5. Vamos, Venga. ¿no? Antonio, ¿tú crees que, como se suele decir, la música de antes era mejor? ¿En qué entorno? No he escuchado lo típico que se dice siempre. Es que antes la música era mejor. ¿Antes cuándo? ¿En qué entorno? Antes. Antes. Y aquí esto engloba. El antes es. Bueno, si analizamos los procesos compositivos de los compositores que se dedican a la composición como continuación de lo que se hacía
en el siglo XIX, finales del romanticismo, posromanticismo, al principio del XX, con todas las líneas nuevas de construcción, desde la música tonal y luego las transferencias a otras líneas, a mí me parece que se sigue haciendo muy buena música y se sigue desarrollando el intelecto humano a niveles muy potentes, que Vivaldi fliparía con lo que estáis componiendo. Y digo estáis porque sé que tú eres compositor, con las cosas que se están pudiendo hacer ahora. Ya no solo por lo avanzada que está la sociedad a nivel sonoro, la permisividad que hay para poder escuchar disonancias o no disonancias o otras cuestiones que hace 300 años eran inviables porque no se podían consumir a nivel auditivo. Con lo cual creo que en esa línea seguimos nuestro propio proceso, ¿no? Si hago una evaluación de lo que es el fast food sonoro, pues creo que ya está dicho todo. ¿Hay fast food sonoro? Absolutamente. ¿Cómo hay comida de mierda? Pues hay música de mierda, absolutamente. ¿En qué se nota? Pues como en la comida de mierda, hidratos de carbono, mucha azúcar, muy palatable, o sea, esos productos que abres la bolsa y te la tienes que terminar porque sabe a no sé qué, eso se llama palatabilidad, pues la música que escuchamos está compuesta para ser consumida por su palatabilidad y en esa palatabilidad va directamente proporcional al nivel de exigencia auditiva. Quiero decir, a más fácil de consumir, menos exigencia auditiva, con lo cual estructuras armónicas más sencillas, estructuras rítmicas más sencillas, estructuras lingüísticas más sencillas, con lo cual, en muchos casos, aunque hay alguna sorpresa y llegas a algunas piezas que son verdadera ingeniería musical, la mayor parte de las cosas están hechas para usar y tirar. Con lo cual, en ese aspecto, pues como me imagino que ha ocurrido a lo largo de la historia, música muy mala. Música para usar y tirar. Fast food auditivo. Que siempre la habrá habido, yo creo. Solo que al final lo que recordamos de la música clásica, por así decirlo, música antigua, ¿no? De música de antes, es el top, es lo más top. La música fast food, la música de mierda, Yo creo pues que el primero, cuarto, primero, o sea, primero, quinto, cuarto, primero, yo creo que ha existido siempre. Viene desde antes de los siglos de los siglos. Quiero decir, eso yo creo que sería seguramente la primera herramienta. Y bueno, yo creo que siempre ha estado ahí. El tiempo se encarga de guardar lo que es interesante, esas semillitas, esas perlas de oro que son alucinantes, y el resto de cosas pasan totalmente desapercibidos. Y lo mismo ocurre en nuestra memoria. Hay canciones que se van a guardar como ISO y hay otras muchísimas canciones que van a pasar totalmente desapercibidas. Eso también te habla de la calidad y de cómo han llegado a tu vida. Entonces, calidad, bueno, depende de hacia dónde mires. También te digo que dentro de los sesgos cognitivos del cerebro, el sesgo de cualquier tiempo pasado fue mejor, statu quo, existe, con lo cual es una forma que hemos tenido de sobrevivir. Siempre nos parece que cualquier cosa pasada ha sido mejor. Y según van pasando los años, se te va arraigando más la idea. Hay una historia súper chula, no voy a acordar los datos enteros porque no me lo he preparado, esto es pura improvisación. Pero hay una frase que se adjudica, no recuerdo ahora mismo ni siquiera si es Sócrates o Platón. Tendría que mirarlo porque lo tengo anotado en un libro. Que decía que los jóvenes de ahora son unos verdaderos desagradecidos. Se comen los alimentos de sus padres, les insultan. Un verdadero desastre para la sociedad de Grecia, ¿no? Claro, estamos hablando de hace 2500 años. Pues te puedes creer que la frase es mentira, no es de Sócrates. Se publicó en un libro diciendo que era de Sócrates en los años 50 en Estados Unidos y a partir de ahí, como molaba la idea, todo el mundo en todas las conferencias empezó a utilizarlo. Debido al sesgo de statu quo, cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Con lo cual, cuidadito, porque ahí el cerebro nos gasta algunas malas pasadas. exacto. Pero yo creo igualmente que siempre van a decir, es que antes los niños de antes eran más educados que los de ahora, y eso es un clásico que yo creo que se repite todas las generaciones. Y bueno, por esa regla de tres, todos los ancianos deberían de ser súper educados, y no, no es así, y no es así. Entonces, a ver, entonces, no creo que los niños de ahora sean más mal educados que antes, ni sean peores que antes.
ni tengan peor gusto musical, ni, no sé, es como ahora con lo de todo, ¿cómo se llama esto? El brain rot, ¿no? Con el tralero, tralará y todas estas cosas de los niños de ahora. Que dice, es que ahora los niños están nada más que aprendiéndose tonterías de esas. Y bueno, y mi generación aprendiéndose 150 Pokémon. Y con el Fistro pecador de la padera, imitando aquí a Chiquito. Es que eso era muy inteligente. Eso era el sumum de la cultura. Y además hay una cuestión muy interesante en ese comentario, es que los niños de ahora, es que las niñas de ahora, pero vamos a ver, analicemos la situación. ¿Son responsables de haber recibido la formación que han recibido en la sociedad en la que lo han recibido? ¿De quién es responsabilidad de la sociedad en la que estamos viviendo ahora? ¿De esos niños y niñas que acaban de llegar o de los que ya llevamos unos cuantos años creando esta sociedad? Exacto. Porque bueno, en el mejor de los casos les responsabilizamos, en el peor les culpamos por ser como son. Que yo lo de la culpa, mi culpa, eso es de otra asignatura, no tiene nada que ver con música, ¿vale? Eso yo no lo utilizo. Como mucho responsabilidad, pero es que ni siquiera responsabilidad. Su epigenética de los 0 a los, o sea, de los -9 meses a los 0, de los 0 a los 3, de los 3 a los 6, de los 6 a los 12 y de los 12 a los 17, han vivido en la sociedad que estoy construyendo yo, que está construyendo tú y que está construyendo el vecino del cuarto. Con lo cual, la responsabilidad es nuestra. Están creciendo en la sociedad que nosotros hemos creado. Entonces, lo que tendremos que tener son las herramientas para abrirles los ojos y que sean conscientes de cuándo se les está yendo la pelota y se les están perdiendo el foco y perdiendo el rumbo. Ahí es donde está la buena pedagogía. Sí, 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 sí. Total. Pero no son culpables. Son responsables cuando ya aclaramos esto a través de una asamblea, a través de un ejercicio, a través de un proyecto, cuando empiezan a visibilizarlo, cuando empiezan a entenderlo y aún así deciden seguir en ese camino. Ahí podríamos haber ya hablar de una responsabilidad que no quiero cambiar, ¿no? Me es muy cómodo ser lo que he aprendido a ser. Pero hasta que se llegue a ese punto de conciencia, esos niños y esas niñas no son responsables, son consecuencias de los actos de la sociedad con la que conviven. Total. 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 Verdad es como puño. Es que es así. Es que es así. Es que es así. Si es que a fin de cuentas un niño, ¿de qué es culpable? De cómo lo han educado, de la educación que ha recibido. O sea, es que no. Esa es la única culpa que puede tener un niño. O sea, es así. Es así. Entonces. La música de antes entonces no era mejor. La música de antes se gestó en base a una epigenética y a una neurobiología específica. La música de ahora se genera en una epigenética y una neurobiología específica. He hecho diferencia entre música en el que hay un proceso vital de quien la escribe y música en la que hay un proceso bancario en quien la escribe. Son dos músicas totalmente diferentes. Sí, ahora es más Un consumo. proceso bancario en el que además hay una productora, un lobby, un mundo donde doy premios dentro de los premios que son mis premios para ti, de los premios con los premios. Quiero decir, es que lo que escuchamos está totalmente premeditado porque es lo que le interesa no sé qué para seguir vendiendo, ¿no? Para seguir ganando dinero. En ese mundo, evidentemente, hay, bajo mi punto de vista, mucha basura porque está pensado para consumir. Está pensado para usar y tirar. Por lo tanto, ahí es que ni me lo planteo. Es que no voy a hurgar porque no me gusta el olor. Total, total, total. Y vuelvo a decir, seguramente hay perlas maravillosas entre todo eso. Seguro. Y las encuentras y cuando las escuchas dices, wow, qué bien hecho está esto, ¿no? Todo el mundo puede tener un momento mágico. Pero cuando todo está. O sea, yo no puedo defender la comida rápida, la comida de ultra procesados, como algo bueno para la salud. Por lo tanto, no puedo vender la música como fast food auditivo como algo bueno para la salud, porque deja huella. Deja huella la letra, deja huella el ritmo y deja huella la armonía. Y se está empobreciendo, es cierto. Se está empobreciendo para que se consuma, no para que te desarrolle como ser humano. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Se está empobreciendo para que sea de más fácil asimilación, yo creo. Totalmente. Para que el estómago no tenga problemas ni acidez.
El Exactamente. estómago auditivo. Sí, 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 sí. Pero además que ya viene de antes esto, que yo creo que el rock and roll, por ejemplo, el rock and roll del año 50 de primero, cuarto, primero, quinto, cuarto, primero, eh, ya que era previsible. De hecho, el rock and roll, porque es rock and roll, o sea que ya sabes lo que va a ser, ya sabes cuál va a ser el siguiente acorde, va a ser siempre lo mismo. ¿Dónde está la armonía de Gershwin ahí? ¿Dónde Claro, están los grandes creadores de la música de jazz que llevaban funcionando años atrás? ¿Cómo se claro, simplificó? ¿Para qué? Para que se pudiera consumir. claro. Punto. Claro, para que fuera más ¿Es fácil. malo? No, es historia. Ujú, ujú. Es así, es un hecho. Ahora, tú sabrás si todos los días vas a una cadena de estas de alimentación ultraprocesada, si vas todos los días a comerte una hamburguesa o todos los días a comerte una pizza. Tú verás lo que haces con tu cuerpo. De hecho, ya hay estudios que demuestran lo que ocurre, ¿no? Pues piensa que a nivel auditivo es más importante, porque va a tu cerebro y va a tu ISO. Y enlazamos con el principio de la charla. Cuidado con tus ISOs. Cuidado. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Entonces, Antonio, pasamos a la pregunta 6 con tu permiso, Vale. que es, ¿qué opinas, ya hablando de fast food, qué opinas del reggaetón y qué opinas de la música contemporánea académica? Bueno, yo creo que la respuesta está implícita en todo lo que he dicho antes. El reggaetón es una moda, viene de un desarrollo y una simbiosis de culturas, es la consecuencia de todo lo vivido anterior, es una epigenética neurobiológica a nivel musical y no estoy ni a favor ni en contra. Estoy en contra en cuanto me pueda hacer daño a nivel neuronal y estoy en contra en cuanto que lo que se dice puede generar una línea educativa que no me interesa. Es lo único que me tira para atrás. ¿Lo utilizaría como herramienta en el aula? Si me sirve para la clase, si me sirve para contar algo, me sirve para que los ojos brillen de mis alumnos y las pupilas se dilatan, claro que lo utilizaría. Cuidando que no les dañe el estómago y que no les dañe ninguna de sus conexiones neuronales. Entonces, no tengo nada en contra. Lo único que ocurre es que no sería un material auditivo que yo utilizaría todos los días ni 2 veces por semana. Sería algo muy puntual porque considero que es una alimentación muy pobre. En cuanto a la música contemporánea, pues lo mismo, hay música contemporánea muy buena y hay verdaderas mierdas. Ha ocurrido siempre. A lo largo de la historia, todos los compositores clásicos han tenido sus grandes momentos y han tenido sus cagadas. Pues ahora ocurre lo mismo. Que ahora podemos pensar que estamos peor que... Ya te he dicho que el sesgo cognitivo es muy maligno y muy maléfico. Con lo cual es muy posible que pensemos que la música contemporánea de ahora es peor que la de John Cage, pero si mal no recuerdo, imagínate la que le liaron a John Cage cuando hizo 4:33 la primera vez. O, si mal no recuerdas, la consagración de la primavera, hubo guantazos, guantazos en el patio de Butaca. O a Beethoven le abuchearon en el estreno de la novena. ¿Quién se ha librado de que con sus contemporáneos no fuera de gusto aquello que estaban haciendo, porque eran personas que estaban sacando los pies del plato y su desarrollo personal? A mí esto es lo que me interesa de un creador. Me da igual que sea de reggaetón, que sea de música contemporánea. Que el creador sienta que cada nota que está escribiendo le está haciendo crecer por dentro y por fuera. Esa es la diferencia. Cuando se escribe así, cuando no se escribe solo para consumir, cuando no se escribe solo para llenar la cartilla de ahorros, como decía mi abuela, para llenar la cuenta bancaria, cuando realmente te desgastas en cada nota, wow, es que la cosa cambia. La cosa cambia. Entonces, música mala en todos sitios, música buena en todos sitios. Y va a depender mucho de la intención de quien está escribiendo. Eso lo decía Murray Schafer, fíjate, tiene una frase preciosa que habla de todo este proceso y al final dice este pedagogo canadiense, dice, a ver si me sale, eh, todo sonido es música si nace con esa intención. Fíjate qué cosa más bonita. Todo sonido es música si nace con esa intención. ¿Vale? Entonces, esa intención luego la podemos hacer más grande, ¿no? ¿La intención de hacer esta música es desarrollarte como ser humano o tan solo es llenar la cuenta del banco?
o hacerte famoso, ¿no? O tener muchos seguidores, muchos followers en TikTok, no sé qué. Pues ya estamos. Ahí es donde se te ve el plumero y ahí es donde se ve la calidad y el tiempo y el estudio y el conocimiento y cuánto hay detrás, ¿no? Cuánto, hay veces que ves a cuadros de Kandinsky o cuadros de Miró que dices, Dios mío, eso lo haría un niño. No, Cari, no, eso no lo hace un niño. Eso lleva mucha historia detrás. Hay vídeos viendo pintar a Picasso que cuando tú ves un cuadro de Picasso, ves el trazo y dices, eso lo hace un niño. Ves que cuando le ves pintar a él y ves que el trazo es real, que la mano la mueve así para que salga ese trazo, dices, Dios mío, ¿cuánto ha pintado este hombre para llegar a pintar así? Él decía, dice, he tardado toda la vida en poder pintar como un niño, ¿no? Fíjate qué frase más chula. Pues lo mismo con la composición. Cuando llegas a componer y realmente tu desarrollo personal, tu crecimiento como artista, tu crecimiento como ser humano, está detrás de cada una de esas notas que estás escribiendo, cambia todo. Es como cuando cocinas, tío, ¿no? No es lo mismo cocinar cuidando los ingredientes, cuidando que lo que vaya a comer tu pareja, tus hijos, unos amigos que vienen a cenar, esté rico, con buenas viandas, cocinado con mimo, que decir, venga, nos pedimos 3 pizzas y cenamos todos aquí viendo una... No, pues no es lo mismo, es que no puede ser lo mismo, evidentemente. No, Nunca puede ser lo mismo. no puede ser lo mismo. Estoy de acuerdo. Con todos mis respetos hacia las pizzas, que hay gente que hace pizzas maravillosas, quiero Yo, decir, yo hago pizza que, maravillosa. Me curro la que no es masa. una cuestión de... es como el reggaetón. Si, estoy Claro. seguro que si nos metiéramos a hacer un reggaetón con alma, claro que sale. ¿Por qué no iba a salir? ¿Con alma? ¿Por ¿Con, qué no iba a con salir? alma Mahler? ¿O con alma? ¿Con qué Por alma? ejemplo, sí, con Alma Mahler o con Alma de... Hay un vino buenísimo aquí en Madrid que se llama Alma y también ¿cómo se dice eso? También maridaría muy bien. Sí, cuando has dicho antes que también todos los músicos hacían música buena y música que también sería una mierda, me he acordado de Rossini. Siempre me acuerdo de esta frase, que es que me encanta, es de mis frases favoritas de Rossini. Que cuando le preguntaron que qué opinaba de Wagner, Rossini dijo: Wagner tiene sus bonitos momentos y sus terribles cuartos de hora. Claro. Es lógico, fíjate la densidad que tiene Rossini y fíjate la densidad que tiene Claro, Wagner a la hora de componer. Punto, ya está. claro, Evidentemente estaban en la antítesis unos del otro. De, claro. de hecho, este señor creo que llega a los 37 años, ya tiene pasta suficiente, se dedica a comer, se dedica a ser cocinero. Sí, sí, Porque sí. realmente aquello lo hacía sabiendo que gustaba, sabiendo cómo era el gusto de la época. Tenía una mano que el tío le funcionaba increíblemente bien, donde ponía ojo, ponía la nota, lo tengo clarísimo. Pero, ya, ¿qué compositor con 37 años se jubila rico? Vaya, vaya. Además, se dedicó a la alta cocina y a prestamista, que ganó mucho más como prestamista que como compositor. Que le dejó dinero hasta el Duque de Alba. O sea, él al Duque de Alba, no el Duque de Alba él, Casi nada. sino. Casi nada. Que la única vez que estuvo Rossini aquí en Madrid fue para cobrar los intereses al Duque de Alba. O sea que para eso vino. O sea, la única vez que vino aquí. Ay. Bueno. Entonces, pregunta número 7. Antonio, vámonos. Percusionista, pedagogo, divulgador, escritor, arreglista, luthier educativo. ¿Cuál crees que va a ser tu próximo paso? O sea, ¿qué va a ser lo siguiente? Jubilarme. A mí ya me toca, tío. Sí, Yo no, ya yo he hecho también. lo que tenía que hacer. Ya. Yo ya he cumplido. Ya las siguientes generaciones que me lean, que todo lo que he hecho, todo está publicado, bien en libro o bien en Instagram o bien en YouTube, quiero decir, ya está todo. Evidentemente todavía no, porque me quedan algunos añitos, pero seguir con mi labor de luthier educativo que me gusta mucho, me parece precioso lo que estoy haciendo, me encanta el leer, descubrir, o sea, irme quitando capas de cebolla poco a poco para conocerme mejor y de esa manera conocer mejor a mi alumnado y ayudarles en ese proceso de crecimiento personal y de estudio mesurado y mensurado para que no se tiren horas y horas y horas y vendan su juventud al diablo del tiempo perdido, ¿no? A ese mal ser que les quita todo el tiempo y por un mal estudio. Y poco más, ¿eh? Poco más. O sea, creo que con lo que estoy haciendo ahora mismo ya me sobra. No creo que haya, salvo que la vida me sorprenda,
que estoy abierto a ello también, pero no creo que en mi cabeza no hay ningún crecimiento personal más allá de seguir con esa línea y seguir conociéndome yo. Porque sé que cada día que me conozco un poco mejor, soy capaz de dar mejores clases. Entonces, con eso ya soy feliz, no necesito mucho más. Tener la sensación de que mis clases de este año de Musiquene o el curso de Calviá o el curso que voy a hacer en Córdoba la semana que viene, ofrezco mi mejor versión, como dicen ahora los modernos, ofrezco lo que más sé de la mejor manera, con la mejor de las herramientas. Y cada vez que me siento en el tren o en el avión y vuelvo a casa, tener esa satisfacción de decir, no les he dicho más porque no sé más. Ya está, no necesito más, de verdad, Alejandro, no necesito más. Mis necesidades biológicas están cumplidas, mis necesidades espaciales están cumplidas, mis necesidades emocionales están cumplidas, quiero seguir leyendo, quiero seguir yendo al teatro, quiero seguir yendo al cine, quiero seguir haciendo escape room, que me flipan. Llevo más de 500 hechos por todo el mundo y soy un amante de tener la cabeza en movimiento y meterme en la mente del creador. Me flipa entender cómo me ha llevado a ese espacio y me encierra y quiero salir de ahí. Y ya está, poco más, ¿eh? Soy muy sencillo, soy muy básico, muy normal, muy de pueblo. Bueno, pero eso está bien, coño. O sea, me parece que está estupendo. Además, me parece que es una persona muy abierta de mente. Un amigo mío me comentaba, bueno, un amigo, un colega me comentaba hace poco, dice, Ale, es que yo no veo películas de después del 96. Porque después del 96 no hay buenas películas. Y yo, ok, no sé bajo qué criterio dices esto, pero bueno, si tú dices que después del 96 no hay buenas películas, pues listo, ¿no? Pero ¿qué es eso? Y yo pienso que no, que precisamente hay que seguir formándose, aprendiendo y no sé. Pienso como tú, vamos. Que Ujú. es no cerrarte a decir, no, 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 del 96 para adelante no se ha hecho nada bueno en el cine. No sé, algo bueno se habrá hecho también, ¿no? No sé. Como todo, habrá fast food, pero también habrá algo bien hecho. No sé, Es por numerología, simplemente por estadística es imposible. claro, Ya te lo digo yo, simplemente por estadística es claro. imposible que todo lo que se ha hecho después del 96, Sea malo. todo sea malo. Hay una ciencia maravillosa que está ahí, que es la estadística, que tira por tierra esos posicionamientos tan radicales. Mm, mm. Sí, sí, total, total. Porque si no, sería verdad que los niños de antes eran mejores que los de ahora. Exacto, exacto. Y no creo en esa frase tampoco. Mira, tampoco la creo, efectivamente. Yo también pienso igual, que no son mejores los niños de antes que los de ahora, efectivamente. Ni más educados, ni más... También lo que pasaba antes es que al niño cuando empezaba a preguntar mucho se le daban dos tortas y ya no podía preguntar más, porque no... ¿Sabes? Entonces... En fin, como con sangre entra, pues efectivamente. Ese era el tema. Bueno, entonces pregunta número 8 Antonio. ¡Guau! No nos queda nada. No queda nada, si esto ya es el último tironcillo, nos quedan tres preguntillas y se ha acabado. Y ya te dejo de dar el coñazo. Antonio, ¿crees que se le da la suficiente relevancia a la asignatura de música en la educación básica? No, Siguiente pregunta. 100% no. Es vergonzoso, es una vergüenza, es vomitivo, es emético, es asquerosamente ininteligible que la educación musical, a nivel generalista, en infantil, en primaria y en secundaria, tenga el currículo que tiene, sobre todo en secundaria, y tenga la dedicación de tiempo que tiene. Quien está generando esa documentación no tiene ni idea de lo que es la música, de lo que representa y de lo que implicaría que la música fuera la asignatura troncal, que es lo que defiendo desde hace
muchos, muchos años. Con lo cual, estoy absolutamente en contra del ministerio, de las consejerías, de los inspectores y de los claustros de formación de las universidades que tienen los programas que tienen y de quienes hacen esos proyectos. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI, cuando tenemos documentación, investigaciones, cuando hay gente como Mariano Sigman, como David Bueno, como Boris Cyrulnik, cuando paseas por el mundo de la ciencia y tienes datos y datos y datos y datos y datos sobre la necesidad de la educación musical para el ser humano. No estoy diciendo que seamos músicos profesionales. No. Eso es otra línea. Estoy diciendo la necesidad de realizar música, de hacer música, de tocar, música, de cantar, música, de bailar, música, de componer música. Aunque sean infantil, en primaria y secundaria y no compongan sonatas, no hace falta. Es imprescindible esa labor para un equilibrio del desarrollo cognitivo de nuestros niños y niñas. Y mientras no esté siendo así, estamos dejando agujeros negros de conectividad neuronal en el cerebro de nuestros hijos y nuestras hijas. Y lo estamos permitiendo. Vaya, me ha gustado, ha sido tajante, Antonio. Pero es que me han gustado, es que pienso totalmente igual. O sea, creo que. Y que luego, no solo que se da poco, sino que lo poco que se da, los contenidos educativos son. Muchas veces ni siquiera están relacionados con la música, ¿eh? Aprenderse cuánta sinfonía hizo Beethoven, cuánto no sé Y qué. algunas veces no es ni eso, Alejandro, eso lo ponemos nosotros, por nuestra cultura previa, por nuestros sesgos cognitivos, por nuestros aprendizajes previos. Tú sabes que hay un grupo maravilloso de profesores de conservatorio, precisamente en tu comunidad, que se están planteando cómo realizar las pruebas de acceso del elemental al profesional, de las enseñanzas básicas a las enseñanzas profesionales, revisando la documentación y revisando la ley, y se han dado cuenta de que no pone nada de lo que hacemos habitualmente y que la prueba podría ser perfectamente diferente y de otra manera, pero que llevamos repitiendo la misma prueba porque así no la hemos ido pasando de unos a otros, como el mono que no toca el plátano porque le daban una descarga, y después de que se han ido todos los monos y ya no recuerda nadie la descarga, nadie toca el plátano porque nadie lo ha tocado. ¿Te acuerdas de ese Sí, experimento sí, maravilloso? sí. Pues eso es lo mismo. Lo mismo, exactamente igual. Entonces, no, muchas veces decimos, no, es que la ley, mentira, ni la ley algunas veces. Es más, ¿se podían hacer mejores leyes? Seguro, pero también la interpretación que hacemos de la ley. Cuidado con nuestros sesgos cognitivos, cuidado con esas herencias que tenemos del pasado, en mi caso, muy del pasado, del siglo XX, ¿no? Pero cuidado con esas herencias porque hay veces que es que nuestra cabeza no nos deja ver más allá de lo que hay y se pueden hacer muchas más cosas. Y en primaria y en infantil, en secundaria, no hace falta hacer muchas de las cosas que se están haciendo porque no es necesario, es una educación generalista. Que los niños, por favor, que toquen, que canten, que bailen y que compongan. En la medida en la que sepan, me decían el otro día en un curso, ya, pero es que los niños no van juntos en tempo. Y ¿qué problema hay? ¿Es que esto es la Filarmónica de Berlín? ¿O estamos hablando de cuarto B del colegio Nuestra Señora del Buen Poder? ¿De qué me estás hablando? Pues claro que los niños tienen pulsos diferentes. Lo raro sería que tuvieran el mismo. Pues empecemos a trabajar, empecemos a jugar, empecemos a sentir. Entendamos por qué no funciona esa. Ya, pero es que los niños cantan y no afinan. Normal. Ya he dicho antes que la música ha dejado de formar parte de la vida. Es que ya no se canta. Ni cantan las madres, ni cantan las abuelas. Antes cantaban las abuelas. Ahora ya las abuelas son ya muy modernas y muchas tampoco cantan. Otras porque no tienen tiempo, pero decir, ¿qué nivel auditivo reciben los niños? De la familia más próxima. Si la única manera de escuchar una voz cantando es poner un Spotify, poner un recurso auditivo, no existe el tú a tú cercano, no existe este proceso que te deja huella a nivel emocional de alguien próximo. Entonces, ¿qué esperamos? Pero bueno, vuelvo a decir, los niños no son ni siquiera responsables de eso. Empecemos a trabajar, pero no tienen ni por qué afinar, ni por qué tener el mismo pulso. Esa es parte de nuestro trabajo. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer cosas. Y además se pueden hacer cosas maravillosas, incluso
con un pulso líquido, con un pulso donde no haya el pulso. De hecho, la música empezó siendo así. ¿Por qué no empezar desde ahí, llevarles a otro sitio? Entonces, estoy absolutamente en contra, totalmente en contra con las políticas educativas musicales de este país en infantil, primaria y secundaria. Y seguramente me voy a ganar, me van a cascar por todos los lados, pero me da igual. No, si te cascan a ti, me cascan a mí también. O sea, que yo estoy de acuerdo igualmente contigo. Pienso totalmente igual que tú. Que no está para nada bien enfocado. Y de hecho, yo recuerdo la música en el colegio, cuando yo estudié música en el colegio. Y es que era aprenderte la vida de este y aprenderte la vida del otro, pero además es que eran como datos que podía aprenderte en una chuleta, ¿sabes? Y que Pero según. vamos a ver, ¿qué necesidad tiene un niño o una niña de 12 años, de 13, aprenderse la vida de un compositor? Vamos a ver, si las matemáticas son tan importantes, ¿por qué no estudiamos historia de la matemática? Si la lengua no es tan importante, ¿por qué no estudiamos historia de la Real Academia de la Lengua? Entonces, ¿por qué en música, para el poco tiempo que tenemos que meter historia de la música? A mí que me lo expliquen. Que me den una explicación didáctica de por qué una asignatura que tiene menos tiempo hay que dedicarle tiempo a la historia. Pero señores, que toquen, que canten, que bailen y que creen. Déjate la historia para los del conservatorio. Si es que se la tienen que saber, que ya hablaríamos. Esa es otra, efectivamente. Ahí Bueno, y hoy que no eso ya vamos a son entrar. curiosidades, como a mí me encanta la historia de la música, pero no creo que fuese necesaria para poder leer un pentagrama para un niño para aprender a hacer música, un niño de colegio, un niño de primaria o de secundaria. No tiene por qué saberse la vida de Bach, o de Beethoven, o de Mozart, o de, yo qué sé, o saber qué Hacer un hizo. examen lingüístico sobre un personaje, en serio. Ese es el examen, esa es la forma de evaluar una herramienta educativa como la música. Un examen lingüístico sobre un señor que no conocen, que no aman, que no escuchan y que no van a volver a escucharlo porque les hemos dejado una huella emocional de totalmente desprecio y desapego hacia ello. ¿Pero qué me estás contando? Normal que un ministro dijera que la música distrae. Claro, si él vivió eso, yo opinaría lo mismo. Lo que me gustaría es que mis niños, mis niñas, toda la gente con la que yo trabajo, nunca llegue a sentir eso. Precisamente para que si alguna vez llegan a ministros o a ministras, no digan que la música distrae, sino que la música es imprescindible. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Es que totalmente. Y es que eso, es que creo que se le da importancia a. Yo me acuerdo que además uno de los exámenes de música que me hicieron era ¿cuántas sonatas escribió para piano no sé qué? Y claro, te ponía A, B y C. 7, 27, 37, no sé qué. Y es como. Es un examen tipo test sobre. Mira, en fin. Horrible, Antonio, horrible. Ya es lo que te digo. Es que al final no está aprendiendo música, está aprendiendo historia de la música y tampoco. Está aprendiendo números. Está aprendiendo números de. Compuso 9 sinfonías, compuso no sé cuántas sonatas y compuso. ¿Qué? Pero, y te dicen, ¿qué es una sinfonía? Y te dicen, pues una sinfonía es. Y te saben la descripción que pone en el texto, pero no saben auditivamente, ni saben. En fin. Es horrible, es horrible. Es como querer explicarte una canción, una pieza, pero escrito. Pero escrito, ya es como. A ver. No la he escuchado, ni siquiera la he llegado a escuchar. Es tristísimo, la verdad, en ese aspecto. Sí, pienso igual que tú. Que está muy desligado la formación musical del colegio con lo que sería la real formación Y musical. hay gente que está trabajando muy bien, ¿eh? Hay mucha Sí, gente que está trabajando muy bien, muchos profesores de sí, infantil y profesoras de infantil que se están preocupando y que están haciendo cursos de formación. Muchos profesores de primaria, profesores y profesoras que además se están asociando y creando una red asociativa de profesores para intentar mejorar o sea, no solo los estudios, sino el número de horas y están luchando con las administraciones. Y me consta que en secundaria también, o sea que se están haciendo cosas y se está mejorando mucho, pero hay que meter, o sea, mi queja no es con el profesorado, mi queja es con quien está por encima que no deja que esto cale, que no deja y que no le da prioridad a este tipo de proyectos educativos en los que la música tendría que tomar el mando, la música tendría que tener un espacio mucho más amplio. sí. Total, total. Pero sí, nos centramos en tonterías en lugar de centrarnos en cosas que además lo que hacen es alejar al niño de la música. Y de hecho, yo hablo por lo menos por mí, como te decían, tú nunca vas a poder llegar a ser Beethoven, tú nunca vas a poder llegar a ser Mozart, y te lo ponen como tan, incluso genio inalcanzable,
que esa distancia que te hace con ellos es la que todavía te distancia más de ellos. En lugar de hacerlo más cercano, lo hacen como todavía más, como si fueran casi superhombres, ¿sabes? Como si no lo hubieran cagado nunca, ¿sabes? Y dice, al final dice, no, pero es que esta gente eran genios, que todo. Y dice, sí, sí, vamos, que no se equivocaban nunca. Una cosa, vamos. En fin. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 9, ¿no? Yo creo que le hemos dado cañita aquí a toda la Sí. educación musical. De hecho, llevamos hora y media, ¿eh? Nos estamos pasando. Hora y cuarto llevamos. Ya está, ya voy terminando, voy terminando. Eh, 9. ¿Puedes contar curiosidades que te hayan impactado mientras explicaba algo a algún alumno o durante alguna charla? Sí, tengo una historia súper súper bonita. Muy chula, muy chula. Eh, Estaba haciendo un curso de formación sobre neuroaprendizaje en un cole de Lucena, en Córdoba. Cuando hago cursos de formación, no todos los CEPs me lo permiten, porque es complejo, pero siempre lo pido. Y es trabajar con niños y con niñas. Quiero decir, yo hago el curso para los profes, porque trabajo para el CEP. En este caso era una formación en centro. Yo iba al centro y daba la formación sobre neuroaprendizaje. Y solicité hacer alguna sesión con niños y niñas para que me vieran trabajar. Ujú. Para que no solo sea de boquilla. Yo me encanta el aula, me encanta mancharme, me encanta pringarme, me encanta el suelo, me encanta trabajar con ellos. En este centro en concreto me dieron el acceso y en la siguiente sesión la formación para el profesorado era por la tarde, pero yo fui por la mañana, cogí una B anterior y pude tener una sesión con niños de primaria de allí. El grupo que me eligieron fue un grupo de primero de primaria, de los más pequeñines. Perfecto. Pero como el director quería ver mi sesión, se trajo también a los alumnos de sexto, que era lo que les correspondía en esa hora. Con lo cual me plantearon un aula con niños y niñas de primero y con niños y niñas de sexto. Maravilloso. Y a la vez, el señor director se traía a un niño que había sido un niño de quinto que había sido expulsado, no recuerdo el nombre ahora mismo ya, no sé si era Iván, Javier, César, me da igual, que lo tenía en su aula, porque como estaba en clase no lo podía tener en el despacho, estaba expulsado de clase y también se lo trajo. Con lo cual mi planteamiento es, voy a hacer una sesión con niños que no conozco, en un cole que no conozco, con edades absolutamente dispares, primero y sexto, y además con un neurodivergente que está expulsado y que viene aquí también. Respiras y dices, reto absoluto. Empecé a trabajar, hice una sesión musical, evidentemente, empecé a trabajar con ellos, empezamos a desarrollar, estuvimos tocando, estuvimos cantando, estuvimos bailando y estuvimos creando. Y llegado un momento, les pongo una de mis creaciones, una de mis ejercicios, era una cosa muy sencilla con pies y con palmas, y habíamos llegado ya a un momento en el que a la hora de componer, no valía componer cualquier cosa, poner notas y ya está, sino que tenían que contarme una historia. Y una historia que no valía, voy por el campo, doy un paseo, hay una mosca, la mato y entonces sigo caminando. No, tenía que ser una historia. Cuando yo cuento esto en las formaciones, no voy a hacer spoiler, a los profesores les explota la cabeza porque no entienden lo que digo. Y yo les cuento que es justamente lo que quiero, porque es lo mismo que le pasa a los niños, que no entienden lo que dices. No hay un ejercicio de comunicación. Entonces quiero que sientas esa misma angustia que está sintiendo el niño. La cuestión es que cuando ya llevamos un rato trabajando con esas historias y ya entendieron el proceso de las historias y empezaron a componer esas historias, le propongo una y digo, chicos, ¿cuál es la historia de esta partitura? ¿Qué cuenta esta partitura? Y el niño este, que había conseguido meterlo, que había conseguido convertirlo en líder en algunas cosas, quiero decir, me lo estuve trabajando para que su disrupción no molestara, no desentonara, sino que fuera uno más, se encontró con el suficiente espacio protegido y protector como para decir, eso es uno más uno 2 más uno 3 2 más 3 5 dice, y el siguiente sería un 8. Era la serie de Fibonacci, que yo no les dije nada, es un ejercicio en el que aparece la serie. El niño fue capaz de reconocer, evidentemente no el nombre, pero sí reconocer numéricamente cómo funcionaba esa partitura, ¿no? ¿Cuál era el secreto? Porque esas son las historias con las que trabajo. Me giré al director y le dije, ¿estáis seguros que conocéis a Oscar?
Total, total. Tan castigado que estaba y el niño. Fue un momento mágico. Un momento mágico. Muy, muy, muy chulo. Muy chulo. Muy Ujú. chulo. Qué guay. Qué guay. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Porque sí, es que eso, es conectar con el alumno. Es conectar y darle un poco de importancia, de valor y de. Y en ese caso tenía 3 niveles de conexión. Ya ves, Niños primero, con sexto y 6, del de quinto, el que exactamente. 5, castigado. 6, 11, 12 y el, Y y el el de 10, divergente. 11, sí, sí, castigado, sí, 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 de verdad. O Que sea, claro, tendría unas ganas de ver a un señor feo que llegó de Madrid. Imagínate la gana que tenía el niño de verme. sí. Ninguna. Claro, además que estaba castigado, que cuando estás Estaba castigado. castigado, lo que menos te apetece es que te a cualquier cosa, lo que te pongan es como parte del castigo. O sea, es como parte del castigo ahora soportar a Antonio un rato. O sea, al señor este que ha venido aquí a darnos la chapa. Total, O sea, absolutamente. mm. Entonces vamos con la última pregunta entonces, Antonio. Y ya terminamos. Venga, 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 venga. Antonio, tú compras un billete de euromillones y te toca, después de impuestos y de todo, se te quedan limpios 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. ¿Seguirías ligado a la música? ¿O haría un Rossini? crearía la Universidad de la Buena Educación Musical. Crearía un centro educativo donde al profesorado se le pagara lo que se le tiene que pagar. El profesorado tendría la formación que necesita para hacer lo que tiene que hacer e intentaría convertirlo en el faro de la innovación educativa y de la transformación de la educación musical a nivel mundial. Lo tengo clarísimo. Me Lo he gusta. vivido en una célula. Hubo un proyecto, la Escuela de Música de Villacañas, entre los años, fueron 25 años como profesor de lenguaje y 16 como director. Del año 99 al año 2015 fui el director de ese centro. Ese centro lo cojo con 55 alumnos en el año 99 y lo dejo en 2015 con 300, en una población de 10.000 habitantes. Era el 2% de la población. Perdón, el 3% de la población. La media europea era el 2%. En ese pueblecito, en Villacañas, en Toledo, estábamos en el 3% de la población, un punto por encima de la media europea. Coño. Lo que yo soy ahora se lo debo a mis compañeros del claustro y a mis alumnos y a todo el proyecto que vivimos allí. Lo único que haría sería replicar aquel proyecto y contaría con la misma gente. Eso dejó huella en mí para siempre. Soy lo que fui. He crecido, evidentemente, sigo aprendiendo. Lo que sé ahora no lo sabía entonces. Han pasado 10 años desde que yo dejé esa escuela. Pero si yo tuviera 1.000 millones, crearía una escuela de Villacañas en algún lugar del mundo para transformar la educación musical. Ujú. Me ha gustado. Me gusta el proyecto. Llámame si lo haces. No lo dudes. No dudes, pero tendrías que currar mucho. Era un proyecto donde trabajábamos mucho. Estupendo. Fíjate que estamos hablando del año 99 al 2015 y yo hacía 2 claustros semanales. Wow. Con eso te digo cómo estábamos de compenetrados el profesorado. 2 claustros semanales. Y claustros no para verificar dónde poníamos la máquina del café, te lo puedo asegurar. No, para específicamente de alumnos, de formación y de todo. Claro, Para tener la escuela al día. claro. Yo solo aprendí de la policía. La policía hace un briefing a la mañana. Se ponen todos de acuerdo, llegan todos, según llegan a trabajar, y el jefe de servicio les dice, cuidado, cuidado, hay drogas, no sé qué, pasaros porque ha habido un robo, no sé qué, hay manifestación, y ponen la comisaría al día. Señores, es media hora nada más. Cuidado en las calles, nos vemos mañana. Y cada uno va a su puesto de trabajo. Pero eso es fundamental. Eso es fundamental. En educación, eso es fundamental. La escuela hay que tenerla al día. Y la escuela hay que consensuarla. Hay que ver los límites, los grises, los blancos, los negros, los colores y consensuarlos.
No puede ser un reino de taifas. No puede ser un estado en el que cada uno va por un lado. Compartimos a los mismos niños y están vivos. Tenemos que darles una imagen colectiva. Tiene que ser un espacio protegido y protector. Tiene que haber un marco responsivo. Tenemos que ser tribu. Eso es fundamental. Y eso tuve la inmensa suerte de compartirlo con aquel claustro y compartirlo con aquellos niños. Mi última actividad propia, no de escuela, propia, fue una gira de conciertos con mis alumnos de solfeo, mis alumnos de lenguaje musical, una gira de conciertos. Yo siempre hacía actividades con ellos. Yo era profesor de lenguaje musical, aparte de ser el director. Y todos los años teníamos algún tipo de actividad, un intercambio, un concierto didáctico que hacíamos para los coles, siempre había algo. Mi última actividad con mis alumnos, en 2015, fue una gira de conciertos por Estados Unidos, en California. San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Qué guapo, qué guapo, qué chulada. Eso dejó huella en su memoria, o sea, en su memoria y en sus isos para toda su vida. Lo seguirán recordando. Ese momento en que vimos Groenlandia desde el avión, flipamos. Ya veis. Qué chulada, qué chulada. Me ha gustado mucho lo de la escuela que quieres montar, ¿eh? Me ha gustado mucho. No tengo pasta. Y no me voy a, ¿cómo decirte? No me voy a hipotecar para un proyecto como ese porque yo ya lo he vivido. Yo ya sé lo que es. Lo haría si pudiera permitírmelo, evidentemente. Ya, pues, Pero en la situación en la que estoy ahora mismo, ni es el momento ni toca. Pero bueno, sigo echando al Euromillón. O ahí sea, yo he está, ahí hecho está. todas las semanas. Eso es verdad. Ahí He hecho la está. primitiva, el Euromillón, la Bonoloto, quiero decir. Soy como mi abuela. A mi abuela también le gustaba ese punto de tentar la suerte. Soy tentado de la suerte. Si algún día me toca, te aviso. No lo dudes, Eso, Alejandro. eso, eso. Tú avísame que yo estaré interesado, pero del tirón. Ya te digo que a mí todos esos proyectos me encantan. Y todo lo que sea mejorar formación, me encanta, me encanta, me encanta, pues eso. Eh, eso. Enseñar bien música, a fin de cuentas, ¿eh? Enseñar bien música. No aprender datos y datos y datos. Que es un poco lo que se queda. En fin. Antonio, hasta aquí han sido las 10 preguntas. Pero antes de irte, si quieres hablar de próximos proyectos, próximos eventos, hacerte un poquito de spam, todo, todo, es el momento. Es el momento. Bueno, no, yo creo que con todo lo que he dicho ya es suficiente. Quiero decir, tenemos mucha documentación, creo que ha quedado muy, muy dicho todo. Si la gente quiere ver más cosas, está mi web, www.antoniodomingo.es, está Instagram, que es donde también publico todo. En YouTube hay bastante material y bastantes vídeos también, pero la red social que más manejo es Instagram. Ahí están mis máximas que la semana pasada publiqué la 124. Hay más de 400 escritas, o sea, no publico más porque no me da tiempo. Y voy poco a poco compartiendo, jugando con la IA, jugando con las imágenes. Quiero decir, forma parte de mi tiempo libre, de mi disfrute personal. Entonces, ahí están las redes y que estaré encantado de compartir, de comentar. No me guardo nada. Tengo muy claro que me van a incinerar y les dije a los de la empresa que si me podía llevar el pendrive con todas las cosas. Porque no sé si voy a ir para arriba o ir para abajo, depende de cómo sea aquello, ¿no? Y me dijeron, ni para arriba ni para abajo, el pendrive ni baja ni sube. Con lo cual, como ni baja ni sube, todo mi material está a disposición público, no tengo nada guardado y está todo compartido 100%. Ole, ole. Yo creo que irías para arriba, no irías para abajo, Antonio, ya te lo digo. No te fíes, que una cosa son las apariencias, que luego en la oscuridad y en la nocturnidad me aparece el colmillo a la mínima. A todos nos aparece en la nocturnidad el colmillo, ¿eh? O sea, no te preocupes, pero igualmente en ámbitos generales yo creo que tú irías para arriba, te lo No le digo yo. preguntes a mi pareja que no. Suele mentir mucho. Mi pareja miente mucho. Y David Tuba también, por lo que veo, ¿no? Aquí todos mienten, aquí Sí. todos mienten. Antonio, de verdad, ha sido un auténtico placer tenerte. Me ha encantado, me ha fascinado tu punto de vista sobre la educación musical. Mucho, mucho, mucho. Y no me imaginaba que me iba a impactar tanto.
O sea, para mí se me queda en mi ISO esto. De verdad que sí. Ha sido de verdad un auténtico placer, Antonio. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Y ojalá pueda ir pronto a poder asistir a alguna charla tuya, alguna conferencia, algún acto que tú hagas. Me Estaré encantaría. elegido en el mes de abril. Ahí quiero, ¿eh? A eso sí me voy a apuntar, ahí sí me apunto, que me pilla al lado. A eso sí me Voy al apunto, que me pilla al conservatorio lado. a hacer un concierto didáctico y seguramente una formación por la mañana. Pues eso me O voy a al día apuntar. siguiente. Eso me apunto, del tirón, del tirón. Así que nos veremos pronto, Gracias a Antonio. ti por tus palabras, Alejandro. Gracias por invitarme. Gracias por. Me lo has hecho muy fácil. Ha sido muy sencillo poder charlar contigo. Tengo la sensación de que nos hemos tomado un café juntos, aunque sea en la distancia. Y eso es lo que creo que has conseguido que salieran incluso cosas que a lo mejor no me esperaba ni que aparecieran. Y es la magia que tiene el poder compartir con alguien al que, aunque no conoces, ves que hay conexión y que lo puedes jugar. Con lo cual, muchas gracias, de verdad. La conexión ha sido mutua, de verdad. Ha sido un auténtico placer, Antonio, de verdad que sí. Y eso, es como si nos conociéramos de antes. O sea, tenemos unas mismas finalidades, las mismas metas y se nota ese tipo de cosas. Así que nada, que un No sé placer. si la gente, como yo no tengo el chat, no sé si ha La gente está habido. aplaudiendo al máximo ahora mismo. Vale. He llegado tarde, pero lo que he escuchado ha sido muy bonito. Gracias por venir, Antonio. Ha sido una preciosidad de entrevista, confirmo. Pues eso, joder, es que guay. O sea, todo el mundo está encantado Qué con. majos. Sí, la gente es muy bonita, la gente es muy bonita, de verdad. Pues nada, pues dale las gracias de mi parte. Así que nada, un abrazo muy grande, Antonio, de verdad. Un placer enorme. Nos vemos pronto. Chao, Cuidarse chao, mucho. cuídate. Cuidarse mucho. Chao.